Día 28. Requiere tiempo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6. No hay atajos en el camino hacia la madurez. No hay atajos en el camino hacia la madurez. Convertirnos en adultos requiere años y toda una estación para que el fruto crezca y madure. Eso también es cierto con respecto al fruto del Espíritu. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar. El crecimiento espiritual, como el físico, lleva tiempo. Cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, ésta pierde su sabor. En Estados Unidos, por lo general, se arrancan los tomates sin madurar para que no se magullen cuando son enviados a los mercados. Después, antes de ser vendidos, estando aún verdes, son rociados con CO2 para que queden rojos al instante. Los tomates rociados con gas son comestibles, pero su sabor no tiene punto de comparación con el de un tomate al que se le permitió madurar a su tiempo. Mientras nosotros nos preocupamos en qué tan rápido crecemos, Dios se interesa en qué tan fuertes crecemos. Dios ve nuestra vida desde y para la eternidad, por eso nunca tiene prisa. Lane Adams, en cierta oportunidad, comparó el proceso del crecimiento espiritual con la estrategia que los aliados usaron en la Segunda Guerra Mundial para liberar a las islas del Pacífico Sur. Primero, hicieron el trabajo de ablande de una isla, debilitando la resistencia mediante el bombardeo de las fortalezas enemigas con bombas lanzadas desde naves que estaban en la costa. Después, un pequeño grupo de soldados especializados invadía la isla y establecía una cabecera de playa, una pequeña zona de la isla bajo su control. En cuanto la cabecera de playa quedaba asegurada, empezaban el largo proceso de invadir el resto de la isla, una parte del territorio cada vez. Finalmente toda la isla quedaba bajo su control, aunque no sin antes librar algunas batallas costosas. Adams trazó este paralelo. Antes que Cristo invada nuestra vida en la conversión, a veces tiene que ablandarnos, permitiendo que tengamos algunos problemas que no podemos resolver. Aunque algunos abren sus vidas a Cristo la primera vez que llama a la puerta, la mayoría nos resistimos y estamos a la defensiva. Nuestra experiencia previa a la conversión es que Jesús nos dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y bombardeo». En cuanto aceptamos a Cristo, Dios consigue una cabeza de playa, y así conquista una parte de nuestra vida. Podemos pensar que hemos rendido toda nuestra vida a Él, pero lo cierto es que hay mucho en nuestra vida de lo cual ni siquiera somos conscientes. Solamente podemos entregarle a Dios tanto de ella como entendamos en ese momento. Y eso está bien. Cuando le entregamos una parte a Cristo, Él empieza su campaña para tomar más y más territorio hasta que toda nuestra vida es completamente suya. Habrá luchas y batallas, pero el resultado final nunca se pone en duda. Dios ha prometido que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El discipulado es el proceso de conformarse a Cristo. La Biblia dice: llegamos a la madurez verdadera, esa medida de desarrollo que se define como la plenitud de Cristo. La semejanza a Cristo es nuestro destino final, pero el viaje durará toda la vida. Hasta ahora hemos visto que este viaje involucra creer mediante la adoración, pertenecer en la comunión y llegar a ser mediante el discipulado. Dios quiere que llegues a ser un poco más como Él cada día. Ustedes han empezado a vivir la vida nueva, en la cual están siendo renovados y están llegando a ser como el que los hizo. Hoy estamos obsesionados por la velocidad, pero Dios está más interesado en la fortaleza y la estabilidad que en la rapidez. Queremos el arreglo rápido, el atajo, la solución inmediata.
Un sermón, un seminario o una experiencia que resuelva todos los problemas al instante, quite las tentaciones y nos libere de todos los dolores del crecimiento. Pero la verdadera madurez nunca es resultado de una sola experiencia, no importa cuán poderosa o conmovedora llegue a ser. El crecimiento es gradual. La Biblia dice: nuestras vidas gradualmente se vuelven más luminosas y más hermosas mientras Dios entra en nuestras vidas y llegamos a ser como Él. ¿Por qué toma tanto tiempo? Aunque Dios podría transformarnos en un instante, decidió desarrollarnos lentamente. Jesús entrena a sus discípulos de forma pausada. Así como Dios les permitió a los israelitas tomar la tierra prometida poco a poco para que no quedaran agobiados, prefiere trabajar en nuestras vidas avanzando paso a paso. ¿Por qué toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones. Veamos. Somos de lento aprendizaje. A menudo tenemos que releer una lección 40 o 50 veces para captarla realmente. Los problemas siguen repitiéndose y pensamos: otra vez no, eso ya lo aprendí. Pero Dios sabe más. La historia de Israel ilustra cuán rápidamente olvidamos las lecciones que Dios nos enseña y cuán pronto regresamos a nuestros viejos modelos de conducta. Necesitamos repetidas exposiciones de la lección. Tenemos mucho que desaprender. Muchas personas van a un psicólogo por un problema personal o relacional que desarrollaron durante años y le dicen: necesito que me arregle esta situación, tengo 1 hora. ¡Qué ilusos! Esperan una solución rápida a una dificultad histórica y profundamente arraigada. Dado que la mayoría de nuestros problemas y de todas nuestras malas costumbres en general no se desarrollaron de la noche a la mañana, es poco realista esperar que se marchen de inmediato. No hay ninguna píldora, oración o principio que deshaga al instante el daño provocado en el transcurso de muchos años. Requiere arduo trabajo de eliminación y sustitución. La Biblia lo llama quitándose el viejo hombre y poniéndose el nuevo hombre. Aunque se te dio una naturaleza totalmente nueva en el momento de la conversión, todavía tienes viejos hábitos, modelos, prácticas que necesitan ser eliminados y reemplazados. Tememos enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Ya he señalado que la verdad nos hará libres, pero a menudo primero nos hace sentir infelices. El temor de lo que podríamos descubrir si enfrentáramos con sinceridad nuestros defectos de carácter nos mantiene presos en la negación. Solo en la medida que permitamos que Dios, con la luz de la verdad, ilumine nuestros defectos, fracasos y complejos, podremos empezar a trabajar en ellos. Por eso no podemos crecer sin una actitud humilde y con una buena disposición de aprender. A menudo el crecimiento es doloroso y nos asusta. No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin temor o pérdida, y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio involucra alguna clase de pérdida. Debes desprenderte de las viejas costumbres para poder experimentar las nuevas. Tenemos miedo de estas pérdidas, aun cuando nuestros viejos hábitos significaban nuestra propia derrota, porque como ocurre con un par de zapatos gastados, al menos son cómodos y familiares. A menudo las personas construyen su identidad alrededor de sus defectos. Suelen decir: es que así soy yo cuando... y así es como soy, etc. La preocupación inconsciente es que si abandono mi hábito, mi herida o mi complejo, ¿quién seré? Este temor definitivamente puede frenar tu crecimiento. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Recuerda que tu carácter es la suma de todos tus hábitos. No puedes decir que eres amable a menos que por costumbre lo seas. Muestras tu gentileza aún sin pensarlo. No puedes decir que eres íntegro a menos que tengas por hábito ser siempre sincero. Un marido que es fiel a su esposa la mayor parte del tiempo no es fiel en absoluto. Sus hábitos definen su carácter. Hay solo una manera de desarrollar los hábitos de un carácter semejante al de Cristo: practicarlos. Y eso toma tiempo. No existen hábitos instantáneos. Pablo instó a Timoteo: practica estas cosas,
Consagra tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Si practicas algo durante un tiempo, te perfeccionas en eso. La repetición es la madre del carácter y la habilidad. Estos hábitos que edifican el carácter se llaman a menudo disciplinas espirituales, y hay docenas de grandes libros que pueden enseñarte cómo realizarlas. Sugiero que leas los mejores para tu crecimiento espiritual. No te apresures. Mientras creces en la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios en el proceso. Cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando no lo sientas. El crecimiento espiritual es a veces un trabajo tedioso, en el cual se avanza un pequeño paso a la vez. Espera un progreso gradual. La Biblia dice, todo sobre la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación. En tu vida espiritual también hay estaciones. A veces experimentarás un crecimiento intenso por un tiempo corto, primavera. Seguirá un periodo de estabilización y prueba, otoño e invierno. ¿Qué hay de esos problemas, hábitos y heridas que te gustaría que desaparecieran? Está muy bien orar por un milagro, pero no te decepciones si la respuesta llega mediante un cambio gradual. Con el tiempo, un flujo lento y firme de agua erosiona la piedra más dura y convierte las rocas gigantes en guijarros. Con el tiempo, un pequeño brote puede convertirse en un árbol gigante que supere los 100 metros de alto. Ten un cuaderno o diario para anotar las lecciones aprendidas. Este no es un diario de acontecimientos, sino un registro de lo que estás aprendiendo. Apunta los descubrimientos y lecciones que Dios te enseña acerca de Él, de ti, de la vida, de las relaciones y de todo lo demás. Anótalas para que puedas repasarlas y recordarlas y pasárselas a la siguiente generación. La razón por la cual debemos volver a aprender las lecciones es porque las olvidamos. El repaso periódico de tu diario espiritual te puede evitar mucho sufrimiento y dolor innecesarios. La Biblia dice, es crucial que nos aferremos con firmeza a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Sé paciente con Dios y contigo mismo. Una de las frustraciones de la vida es que el programa de Dios raramente es igual al nuestro. A menudo tenemos prisa, pero Dios no. Es posible que te sientas frustrado con el progreso aparentemente lento que estás experimentando. Recuerda que Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. Él usará toda tu vida preparándote para tu papel en la eternidad. La Biblia está llena de ejemplos de la manera en que Dios utiliza un largo proceso para desarrollar el carácter, sobre todo en los líderes. Tomó 80 años para preparar a Moisés, incluyendo 40 en el desierto. Por 14,600 días, Moisés siguió esperando y preguntándose, ¿ya es hora? Pero Dios seguía diciéndole, todavía no. Contrariamente a los títulos de los libros populares, no hay pasos fáciles para alcanzar la madurez o los secretos de la santidad instantánea. Cuando Dios quiere hacer crecer un roble gigante, toma 100 años, pero cuando quiere hacer un hongo, lo hace en una noche. Las almas grandes crecen y se forman atravesando luchas, tormentas y tiempos de sufrimiento. Ten paciencia con el proceso. Santiago aconsejó, no intente salir de nada prematuramente. Dejen que haga su trabajo para que ustedes lleguen a ser maduros y bien desarrollados. No te desanimes. Cuando Habacuc se deprimió porque pensaba que Dios no estaba actuando con suficiente rapidez, Dios le dijo, las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente. Lentamente, con tranquilidad, pero con certeza, se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si parece muy lento, no desesperes, porque estas cosas tendrán que ocurrir. Ten paciencia. No se retrasarán ni un solo día. Un retraso no significa negación de parte de Dios. Recuerda cuánto has progresado, no únicamente cuánto te falta. No estás donde quieres, pero tampoco donde estabas. Hace años las personas usaban un botón muy popular con las siguientes letras. Por favor, ten paciencia, Dios no ha terminado conmigo todavía. Dios no ha terminado contigo tampoco, así que sigue avanzando. Hasta el caracol subió a bordo del arca por su perseverancia. Pensando en mi propósito,
Día 28. Punto de reflexión. No hay atajos en el camino hacia la madurez. Versículo para recordar. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pregunta para considerar. ¿En qué aspecto de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y perseverante? Propósito número 4. Fuiste formado para servir a Dios. ¿Qué somos? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Día 29. Acepta tu asignación. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Juan, capítulo 17, versículo 4. Fuiste puesto en la tierra para aportar algo. Fuiste puesto en la tierra para aportar algo. No fuiste creado solo para consumir recursos, comer, respirar y ocupar espacio. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Hay muchos libros que ofrecen consejo en cuanto a cómo obtener una mejor calidad de vida, que por cierto no es la razón por la que Dios te hizo. Fuiste creado para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Dios quiere que le des algo a cambio. Este es el cuarto propósito de Dios para tu vida, lo que llamamos tu ministerio o servicio. La Biblia nos da los detalles. Creado para servir a Dios. La Biblia dice, Dios nos creó para una vida de obras buenas, las cuales ha preparado para nosotros. Esas buenas obras son tu servicio. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de tus propósitos. En las enseñanzas siguientes verás cómo Dios te ha formado para ese propósito. Lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para ti. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial. Salvado para servir a Dios. La Biblia afirma, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Dios te redimió para que hicieras su obra santa. Tú no eres salvo por buenas obras, sino para hacer buenas obras. En el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un rol y una función a cumplir. Esto le da a tu vida un gran significado y valor. Costó la propia vida de Jesús comprar tu salvación. La Biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio. No servimos a Dios por miedo, por culpa o por obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que ha hecho por nosotros. A Él debemos nuestras vidas. Gracias a su salvación, nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. A la luz de esos beneficios increíbles, Pablo concluyó,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo dedicado a su servicio. El apóstol Juan enseñó que nuestro servicio a otros en amor muestra que verdaderamente fuimos salvados. Él dijo: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Si no amo a los demás, ni deseo servirles, y si solo estoy concentrado en mis necesidades, debería preguntarme si Cristo está realmente en mi vida. Un corazón salvado es un corazón que quiere servir. Otro término para el servicio de Dios, mal interpretado por la mayoría de las personas, es la palabra ministerio. Cuando la mayoría de las personas la escuchan, piensan en pastores, sacerdotes, clérigos profesionales, pero Dios dice que cada miembro de su familia es un ministro. En su palabra, los vocablos servidor y ministro son sinónimos, igual que servicio y ministerio. Si eres cristiano, eres un ministro, y cuando estás sirviendo, estás ministrando. Cuando la suegra de Pedro enfermó y fue sanada por el Señor, instantáneamente se levantó y comenzó a servirle, aplicando la recepción del don de la salud. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Fuimos sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para ser de bendición. Fuimos salvados para servir, no para sentarnos y esperar el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no nos llevó de inmediato al cielo en el momento que aceptamos su gracia? ¿Por qué nos deja en un mundo caído? Él nos puso aquí para cumplir con sus propósitos. Una vez que has sido salvado, Dios intenta usarte en sus planes. Él te tiene un ministerio en su iglesia y una misión en el mundo. Llamado para servir a Dios. A medida que crecías, pudiste haber pensado que ser llamado por Dios era algo para misioneros, pastores, monjas y otros trabajadores de tiempo completo. Pero la Biblia dice que cada cristiano es llamado a servir. Tu llamado a la salvación incluye el llamamiento a servir. Ambos son lo mismo. Cualquiera que sea tu trabajo o carrera, estás llamado al servicio cristiano a tiempo completo. Un cristiano que no sirve, por definición, es una contradicción. La Biblia dice: Él nos salvó y nos llamó a ser su pueblo, no por lo que hemos hecho, sino según su propósito. Pedro añade: fueron escogidos para hablar de las excelentes cualidades de Dios, quien los llamó. En el momento en que usas las habilidades que Dios te dio para ayudar a otros, estás cumpliendo con tu llamado. La Biblia afirma: ahora perteneces a Él, de manera que puedas ser usado para el servicio de Dios. ¿Cuánto de tu tiempo estás usando en servir a Dios? En algunas iglesias en China, a los nuevos creyentes les dan la bienvenida diciendo: Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Una de las razones por las que necesitas integrarte a la familia de la iglesia es para cumplir de forma práctica con tu llamado a servir a otros creyentes. Todo es importante. La Escritura indica: todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es una parte necesaria y separada de éste. Tu servicio se necesita con desesperación en el cuerpo de Cristo. Pregunta en cualquier iglesia local. Cada uno de nosotros tenemos un papel a desempeñar, y cada papel es importante. En ningún sentido hay servicio pequeño para Dios. Tampoco hay ministerios insignificantes en la iglesia. Algunos son visibles, otros se desarrollan detrás del escenario, pero todos son valiosos. Los ministerios pequeños o escondidos a veces hacen una inmensa diferencia. En mi hogar, la luz más importante no es la del gran candelabro que está en el comedor, sino la de la pequeña lamparita de noche que impide que me golpee el dedo del pie cuando me levanto. No hay correlación entre tamaño e importancia. En asuntos del ministerio, todos dependemos unos de otros. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo falla? Te enfermas. El resto de tu cuerpo sufre. Imagínate si tu hígado decidiera comenzar a vivir por sí mismo. Estoy cansado. No quiero servir más a este cuerpo. Quiero un año de descanso. Que solo me alimenten.
Tengo que hacer lo mejor para mí. Deja que otro tome mi lugar. ¿Qué podría pasar entonces? Tu cuerpo podría morir. Hoy miles de iglesias locales están muriendo porque los cristianos se rehúsan a servir. Se sientan como espectadores mientras el cuerpo sufre. Se te manda servir a Dios. Jesús fue inerrable. Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Para los cristianos, el servicio no es opcional, sino algo que debe estar arraigado en nuestros horarios si escatimamos el tiempo. Es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar, y esos dos verbos también pueden definir tu vida en la tierra. Servir y dar, en resumen, son el cuarto propósito de Dios para tu vida. La Madre Teresa dijo una vez, vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Jesús enseñó que la madurez espiritual nunca es un fin en sí mismo. La madurez es para ministrar, maduramos para dar. No es suficiente seguir aprendiendo más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer. Impresión sin expresión causa depresión. El estudio sin servicio conlleva a un estancamiento espiritual. La antigua comparación entre el mar de Galilea y el mar muerto aún es cierta. Galilea es un lago lleno de vida que recibe agua pero también da. En contraste, nada vive en el mar muerto porque no tiene salida de agua, está estancado. Lo último que muchos creyentes necesitan es otro estudio bíblico más. Ya saben más de lo que ponen en práctica. Lo que necesitan son experiencias sirviendo en lo que puedan ejercitar sus músculos espirituales. El servicio es lo opuesto a nuestra inclinación natural. La mayoría del tiempo nos interesamos más en que nos sirvan que en servir. Decimos, estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y sea de bendición para mí, en vez de decir, busco un lugar para servir y ser de bendición. Esperamos que otros nos sirvan, no al contrario. Pero en cuanto maduramos en Cristo, el foco de nuestra vida debe cambiar cada vez más para vivir sirviendo. El seguidor maduro de Jesús se para y pregunta, ¿quién va a suplir mis necesidades? Y vuelve a preguntar, ¿qué necesidades puedo satisfacer? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo prepararte para la eternidad? Al final de tu vida en la tierra, te presentarás delante de Dios, y Él evaluará cuán bien les serviste a otros con tu vida. La Biblia afirma, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta personalmente a Dios. Medita en las implicaciones de esto. Un día, Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros. A esa altura, todas nuestras excusas egocéntricas sonarán vacías. Estaba muy ocupado, tenía mis propias metas, estaba preocupado con el trabajo, con la diversión o preparándome para la jubilación. Para todas esas excusas Dios responderá, lo siento, respuesta equivocada. Yo te hice, te salvé, te llamé y te mandé a vivir una vida de servicio. ¿Qué parte no entendiste? La Biblia advierte a los no creyentes, Él derramará su furia y su ira en aquellos que viven para sí mismos. Pero para los cristianos, esto significará una pérdida de recompensas eternas. Solo estamos completamente vivos cuando ayudamos a otros. Jesús dijo, si insistes en salvar tu vida la perderás. Solo aquellos que dan sus vidas por mi causa y por la causa de las buenas nuevas, siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente. Esta verdad es tan importante que se repite 5 veces en los evangelios. Si no estás sirviendo, solo estás existiendo, porque la vida se creó para ministrar. Dios quiere que aprendas a amar y servir a otros con abnegación. Servicio y significado. ¿Vas a dar tu vida por algo? ¿Será por una carrera profesional? ¿Por un deporte, un entrenamiento, fama o riquezas? Nada de eso tiene importancia duradera. El servicio es el camino a la significación real. Es a través del ministerio que descubrimos el significado de nuestras vidas. La Biblia afirma,
Cada uno de nosotros encuentra su función y significado como parte de su cuerpo. Es en el servicio unido a la familia de Dios que nuestras vidas cobran relevancia eterna. Pablo dice: quiero que pienses en cómo todo esto te hace más significativo, no menos, porque tú eres una parte. Dios quiere usarte para marcar una diferencia en su mundo. Él quiere trabajar a través de ti. No importa la duración de tu vida, sino la donación de la misma. No cuánto tiempo viviste, sino cómo lo hiciste. Si no estás involucrado en ningún servicio o ministerio, ¿qué excusa has estado usando? Abraham era viejo, Jacob inseguro, Leas inatractivo, José fue abusado, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón codependiente, Rahab una inmoral, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares. Jeremías estaba deprimido, Jonás era rebelde, Noemí una viuda, Juan el Bautista un excéntrico, Pedro impulsivo, Marta preocupada por todo, la samaritana fracasada en varios matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás tuvo dudas, Pablo tuvo una salud pobre y Timoteo era tímido. Esta es efectivamente una variedad de individuos que no se adaptan muy bien al ambiente, pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio. También te usará a ti si dejas de dar excusas. Pensando en mi propósito, día 29. Punto de reflexión. El servicio no es opcional. Versículo para recordar. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios capítulo 2, versículo 10. Pregunta para considerar. ¿Qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios para servirle? Día 30. Formado para servir a Dios. Me hiciste con tus propias manos. Tú me diste forma. Job, capítulo 10, versículo 8. El pueblo que yo me he formado contará mis alabanzas. Isaías, capítulo 43, versículo 21. Fuiste formado para servir a Dios. Fuiste formado para servir a Dios. Dios formó a cada criatura de este planeta con un área especial de habilidades. Algunos animales corren, otros saltan, otros nadan, otros se encuevan y otros vuelan. Cada uno tiene un papel particular a jugar, basado en la manera en que fueron formados por Dios. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cada uno de nosotros fue diseñado de manera única, formado para hacer ciertas cosas. Antes de diseñar un nuevo edificio, lo primero que se pregunta un arquitecto es: ¿cuál será su propósito? ¿Cómo será usado? La función intenta siempre determinar la forma del edificio. Antes que Dios te hiciera, decidió qué rol quería que jugaras en la tierra. Él planeó con exactitud cómo quería que le sirvieras, y te formó para esa tarea. Eres de la manera que eres porque fuiste hecho para un ministerio específico. La Biblia dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra poema viene del griego que significa hechura, artesanía. Eres una obra de arte hecha a mano por Dios. No eres hecho en una línea de producción, ni ensamblado, ni producido en cantidades industriales. Eres un diseño hecho a la medida, una pieza original. Dios deliberadamente te hizo y te formó para que le sirvieras de cierta manera que hace que tu ministerio sea único. Con sumo cuidado, mezcló un cóctel de ADN con el que te hizo.
David alabó a Dios por ese increíble cuidado personal y lo detalla en el Salmo. Tú hiciste todo lo delicado, las partes interiores de mi cuerpo, y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme maravillosamente complejo. Tu hechura es prodigiosa. Como Ethel Waters dice, Dios no hace chatarra. Dios no solo te formó antes que nacieras, sino que planeó cada día de tu vida para apoyar su proceso para formarte. David continúa diciendo, cada día de mi vida fue grabado en tu libro, cada momento fue organizado antes de que el día pasara. Eso quiere decir que nada de lo que pasa en tu vida es irrelevante. Dios usa todo eso para formarte, para que ministres a otros, y te forma para servirlo a Él. Dios no desperdicia nada. Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, personalidad y experiencias, a menos que tenga la intención de usarlos para su gloria. Si identificas y entiendes esos factores, puedes descubrir la voluntad de Dios para ti. La Biblia dice que eres maravillosamente complejo. Eres una combinación de muchos factores diferentes. Para ayudarte a recordar 5 de esos factores, hemos hecho un acróstico sencillo con la palabra forma. Indistintamente usaremos cualquier sinónimo de esta palabra. En esta enseñanza y en la próxima estudiaremos esos 5 factores y le daremos seguimiento. Te explicaremos cómo descubrirlos y usarlos. ¿Cómo te forma Dios para tu ministerio? Siempre que Dios nos da una asignación, nos equipa con lo que necesitamos para cumplirla. A esa combinación de aptitudes se le llama moldear o dar forma. Ahora, si tienes cómo anotar, sígueme y haz el acróstico. Formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad, antecedentes. Formación espiritual. Dios le da a cada creyente dones espirituales para usarlos en el ministerio. Son habilidades especiales dadas por Dios a los creyentes para servirle. La Biblia dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. No puedes obtener los dones espirituales o merecerlos porque son regalos, son una expresión de la gracia de Dios para ti. Cristo ha repartido generosamente sus dones en nosotros. No puedes escoger los dones que quieras tener. Dios es quien los determina. Pablo explica, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Puesto que Dios ama la variedad y quiere que seamos especiales, no nos dio el mismo don a todos. Por otra parte, ningún individuo recibe todos los dones. Si los tienes todos, no tienes necesidad de otro, y eso podría estropear algunos de los propósitos de Dios. Él nos enseña a depender unos de otros. Tus dones espirituales no se te dieron para tu propio beneficio, sino para el de otros, así como los de ellos son para tu beneficio. La Biblia dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Dios lo planeó así para que tuviéramos necesidad unos de otros. Cuando usamos nuestros dones juntos, todos nos beneficiamos. Si otros no los usan, no los disfrutas. Y si no usan los tuyos, ellos tampoco se beneficiarán. Ese es el motivo por el que se nos manda descubrir y desarrollar nuestros dones espirituales. ¿Has invertido tiempo en descubrir cuáles son tus dones? Un don sin descubrir no vale nada. Olvidar esas verdades básicas acerca de los dones siempre causa conflictos en las iglesias. 2 problemas comunes son los dones de envidia y los dones de imitación. El primero ocurre cuando comparamos nuestros dones con los de otros. Nos sentimos insatisfechos con lo que Dios nos dio y empezamos a resentirnos y a sentir celos de la manera en que Dios usa a otros. El segundo problema sucede cuando esperamos que los demás tengan nuestro mismo don, realicen la misma labor que fuimos llamados a hacer y sientan la misma pasión que sentimos al hacerla. La Biblia dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Algunas veces los dones espirituales se enfatizan tanto
que descuidamos otros factores que Dios usa al formarnos para su servicio. Tus dones revelan la llave para descubrir la voluntad de Dios para tu ministerio, pero ellos no lo son todo. También Dios te ha moldeado en otras 4 maneras. Forma. Oportunidades para tu corazón. La Biblia usa el término corazón para describir el manojo de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afectos que posees, en fin, oportunidades. Tu corazón es la fuente de todas tus motivaciones, lo que amas hacer y lo que más cuidas. Aún hoy usamos la palabra de esta manera cuando decimos, te amo con todo mi corazón. La Biblia indica, en el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona. Tu corazón revela lo real de ti, lo que eres verdaderamente, no lo que otros piensan de ti o lo que las circunstancias te impulsan a hacer. Tu corazón representa la fuente de tus motivaciones, por qué actúas en la forma en que lo haces. Físicamente, cada uno de nosotros tiene latidos del corazón característicos. Así como cada uno tiene huellas dactilares únicas, tono de voz, etc., no hay 2 latidos de corazón idénticos. Es asombroso que entre todos los billones de personas que viven, no haya otra que tenga los latidos del corazón exactamente igual a los tuyos. De la misma manera, Dios nos ha dado a cada uno un latido emocional único que se apresura cuando pensamos acerca de temas, actividades o circunstancias que nos interesan. Instintivamente ponemos más atención a ciertas cosas que a otras. Esos son indicios que señalan dónde debes servir. Otra palabra que tiene que ver con el corazón es pasión. Hay ciertos temas que te apasionan y otros que no te interesan. Algunas experiencias captan tu atención, mientras otras pasan inadvertidas o te aburren. Eso revela la naturaleza de tu corazón. Mientras crecías, puede que hayas descubierto algunas cosas muy interesantes, las cuales no le interesaban a nadie más en tu familia. ¿De dónde proceden esos intereses? ¿Provienen de Dios? Él tiene un propósito al darte esos intereses natos. Tu latido emocional es la segunda llave para entender tu forma para servir. No ignores tus intereses. Considera cómo podrías usarlos para la gloria de Dios. Debe haber una razón por la que te agrada hacer esas cosas. La Biblia declara con insistencia, sirve al Señor con todo tu corazón. Dios quiere que le sirvas con pasión, no por obligación. Las personas rara vez dan lo mejor de sí al realizar tareas que no disfrutan. Dios quiere usar tus intereses naturales para servir a otro y a Él. Escuchar tu motivación interna puede apuntar al ministerio que Dios quiere que tengas. ¿Cómo sabes que le sirves a Dios con tu corazón? La primera señal es el entusiasmo. Cuando haces algo que te gusta, nadie tiene que motivarte o retarte. Lo haces por puro gozo. No necesitas recompensas o aplausos o pagos, porque disfrutas sirviendo de esa manera. Lo opuesto también es cierto. Cuando no tienes corazón para hacer algo, te desanimas con facilidad. La segunda característica de servir a Dios con todo tu corazón es la efectividad. Cuando haces algo para lo que Dios te hizo amar, entonces das lo mejor de ti. La pasión exige perfección. Si no te interesa una tarea, probablemente no des lo mejor. En contraste, las personas que logran metas en cualquier campo son las que hacen las cosas con pasión, no por obligación o por ganancia. Oímos a la gente decir, acepté un trabajo que detesto. Lo que deseo es hacer dinero, así que algún día renunciaré y haré lo que me gusta hacer. Ese es un error muy grave. No pierdas tu vida en un trabajo que no exprese tu corazón. Recuerda, lo más grande en la vida no son las cosas. Vivir una vida con propósito es más importante que todo el dinero del mundo. El hombre más rico del mundo, Salomón, dijo una vez, una vida simple en el temor de Dios es mejor que una vida rica con una tonelada de dolores de cabeza. No te conformes con buscar la buena vida porque no es lo suficientemente buena. Al fin y al cabo no satisface. Puedes tener mucha vida y aún así no tener nada por lo cual vivir.
en vez de que tu meta sea una vida mejor, sirve a Dios en una forma que exprese tu corazón. Descubre lo que te gusta hacer, lo que Dios te puso en el corazón y hazlo para su gloria. Esa es tu oportunidad. Pensando en mi propósito, día 30. Punto de reflexión. Fui moldeado para servir a Dios. Versículo para recordar. Dios obra a través de personas diferentes en maneras diferentes, pero es el mismo Dios que cumple su propósito a través de todos ellos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Pregunta para considerar. ¿De qué manera puedo verme sirviendo y amando a otros apasionadamente? Día 31. Entiende tu forma. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Salmos 139, versículo 13. Solo tú puedes ser tú. Solo tú puedes ser tú. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que no haya un doble en el mundo. Nadie tiene la misma mezcla exacta de factores que te hacen único. Eso significa que nadie más en la tierra podrá jugar el papel que Dios planeó para ti. Si no haces tu contribución especial al cuerpo de Cristo, esta no se hará. La Biblia dice, hay diferentes tipos de dones espirituales, diferentes maneras de servicios, diferentes habilidades para hacer el servicio. En la enseñanza anterior explicamos los primeros dos, tus dones espirituales y tu oportunidad del corazón. Ahora veremos el resto de tu forma para servir a Dios. Forma, recursos para usar. Tus recursos son los talentos naturales con los que naciste. Algunas personas tienen recursos naturales con las palabras, hablan desde las entrañas. Otras tienen recursos atléticos innatos, son excelentes en coordinación física. Otros son buenos en matemáticas, música o mecánica. Cuando Dios quería que se hiciera el tabernáculo y todos los utensilios para la adoración, proveyó artistas y artesanos que fueron formados con destreza, habilidad y conocimiento en todo tipo de manualidades, para hacer diseños artísticos y para emplear todo tipo de artesanía. Aún hoy, Dios confiere esas habilidades y miles más para que las personas puedan servirle. Todos nuestros recursos provienen de Dios. Incluso los que usamos para pecar son dados por Dios, solo que son mal usados o abusados. La Biblia dice, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien ciertas cosas. Dado que las habilidades naturales o recursos provienen de Dios, son tan importantes y espirituales como tu forma espiritual. La única diferencia es que ellas te fueron dadas al nacer. Una de las excusas más comunes de las personas para no servir es, yo no tengo ningún recurso. Eso es ridículo. Tienes docenas, probablemente cientos de habilidades no explotadas, no reconocidas y sin uso. Habilidades inactivas dejadas de lado. Muchos estudios han revelado que el promedio de las personas posee de 500 a 700 diferentes habilidades y destrezas, más de las que te puedes imaginar. Por ejemplo, tu cerebro puede almacenar 100 trillones de hechos. Puede manejar 15,000 decisiones en un segundo, como cuando tu sistema digestivo está trabajando. Tu nariz puede oler hasta 10,000 diferentes olores. Tu tacto puede efectuar miles de contactos diarios y tu lengua puede saborear una parte de quinina en 2 millones de partes de agua. Eres un increíble legajo de habilidades, una maravillosa creación de Dios.
Parte de la responsabilidad de la iglesia es identificar y lanzar tus habilidades para el servicio de Dios. Cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. Pablo dijo, cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de habilidades diferentes que Dios usa para su gloria. Aquí hay algunas mencionadas en la Escritura. Habilidad artística, habilidad arquitectónica, administrativa, bancaria, naviera, para hacer caramelos, debatir, diseñar, embalsamar, bordar, cincelar, cultivar, pescar, dirigir, manejar, construir, hacer música, armas, coser, pintar, plantar, filosofar, inventar, carpintería, navegar, vender, ser soldado, marino, enseñar, escribir literatura y poesía. La Biblia dice, hay habilidades diferentes para desempeñar el servicio, pero es el mismo Dios quien da la habilidad a todos para su servicio particular. Dios tiene un lugar en su iglesia donde tu especialidad puede brillar y puedes hacer la diferencia. Queda de tu parte encontrar ese lugar. Dios da la habilidad a ciertas personas de hacer mucho dinero. Moisés les dijo a los israelitas, recuerden al Señor su Dios porque Él es quien da la habilidad de producir riquezas. Las personas con esa habilidad son buenas levantando negocios, haciendo ventas y tratos y obteniendo ganancias. Si tú tienes esta habilidad para comerciar, debes usarla para la gloria de Dios. ¿Cómo? Primero, capta tu habilidad, entrégala a Dios y dale el crédito. Segundo, usa tu negocio para servir a otros y para compartir tu fe con los incrédulos. Tercero, devuelve al menos el 10% de las ganancias a Dios como un acto de adoración. Finalmente, alcanza tu meta, ser edificador del reino más que edificador de riquezas. Explicaremos esto en otra lección. Lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere que haga. Tú eres la única persona en la tierra que puede usar tus habilidades. Nadie puede jugar tu papel porque nadie más tiene la forma única que Dios te ha dado. La Biblia dice que Dios te equipó con todo lo que necesitas para hacer su voluntad. Para descubrir la voluntad de Dios para tu vida, debes examinar seriamente en qué eres bueno y en qué no. Si Dios no te dio habilidad para entonar una melodía, seguro que no espera que seas cantante de ópera. Él nunca te pediría que dedicaras tu vida a una tarea para la que no tengas talento. Por otra parte, las habilidades que tienes son señales fuertes de lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Hay indicios que te permiten conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. Si eres bueno diseñando, o reclutando, o dibujando, o organizando, es muy seguro asumir que el plan de Dios para tu vida incluye esa habilidad en alguna manera. Dios no desperdicia recursos. Él preparará nuestro llamado con nuestras capacidades. Tus recursos no te fueron dados para subsistir. Dios te los dio para tu ministerio. Pedro dijo, Dios les ha dado a cada uno de ustedes algunas habilidades especiales. Asegúrense de usarlas para ayudarse a cada uno, compartiendo con otros los muchos tipos de bendiciones de parte de Dios. En este momento, cerca de 7,000 personas están usando sus habilidades ministeriales en la iglesia Saddleback, proveyendo los más variados tipos de servicio que te puedas imaginar. Reparando carros donados para darlos a los necesitados. Haciendo los mejores convenios para las compras de la iglesia en jardinería. Organizando archivos, diseñando arte, elaborando programas, construyendo, proveyendo cuidados de salud, preparando comidas, componiendo canciones, enseñando música, escribiendo grandes propuestas, entrenando equipos, haciendo investigaciones para sermones o traduciéndolos, y cientos de otras tareas especializadas. A los nuevos miembros se les dice, cualquier cosa que hagas bien, debes ponerla al servicio de la iglesia. Forma. Mi personalidad cuenta. Con frecuencia no nos damos cuenta de lo verdaderamente únicos que somos cada uno de nosotros. Las moléculas de ADN pueden unirse en una gama de números infinitos. El número es 10 elevado a la 2.400 millones. Esta es la probabilidad de encontrar a alguien parecido a ti. Si escribieras ese número con cada cero,
necesitarías una tira de papel de 2 centímetros de ancho por 59.544 kilómetros de largo. Para poner esto en perspectiva, algunos científicos han sugerido que todas las partículas en el universo son probablemente menos que 10,76 ceros detrás, mucho menos que las posibilidades de tu ADN. Tu singularidad es un hecho de vida científico. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a ti. Es obvio que a Dios le gusta la variedad. Mira alrededor. Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y a los extrovertidos, a los que aman la rutina y a los que les gusta la variedad. Él hace personas pensadoras y perceptivas. Algunos trabajan mejor cuando se les asigna un trabajo individual, mientras que otros trabajan mejor en equipo. La Biblia dice, Dios obra a través de personas diferentes en maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien cumple su propósito a través de todos ellos. La Biblia nos da abundante prueba de que Dios usa todo tipo de personalidades. Pedro era sanguíneo, Pablo era colérico, Jeremías era melancólico. Cuando mira las personalidades diferentes en los 12 discípulos, es fácil ver por qué algunas veces tenían conflictos entre ellos. No hay temperamentos correctos o equivocados en el ministerio. Necesitamos todo tipo de personalidades para tener un balance en la iglesia y darle sabor. El mundo sería un lugar muy aburrido si todos fuéramos simplemente vainilla. Afortunadamente, las personas vienen en más de 31 sabores distintos. Tu personalidad afectará cómo y dónde uses tus dones espirituales y recursos. Por ejemplo, 2 personas pueden tener el mismo don de evangelizar, pero si una es introvertida y la otra es extrovertida, ese don se expresará en maneras diferentes. Los carpinteros saben cuán fácil es trabajar con una textura granular. De la misma manera pasa cuando estás forzado a ministrar de una manera que es ajena a tu temperamento, porque crea tensión, incomodidad, requiere fuerza y energías extras y produce menos que mejores resultados. Este es el meollo de por qué imitar el ministerio de alguien nunca resulta. Tú no tienes su personalidad. Por otra parte, Dios te hizo para que seas tú. Puedes aprender del ejemplo de otros, pero debes depurar lo que aprendes a través de tu propia forma. En la actualidad, hay muchos libros y herramientas que pueden ayudarte a entender tu personalidad, de manera que puedas determinar cómo usarla para Dios. Así como los vitrales, nuestras personalidades reflejan la luz de Dios en muchos colores y modelos. Esto bendice a la familia de Dios con profundidad y variedad. También los bendice personalmente. Te sientes bien cuando haces lo que Dios quiere que hagas. Cuando ministras de manera congruente con la personalidad que Dios te dio, experimentas realización personal, satisfacción y productividad. Forma, antecedentes, sirven para algo. Tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, tus experiencias, la mayoría de las cuales estuvo fuera de tu control. Dios permitió todas ellas para su propósito de moldearte. Para determinar tu forma para servir a Dios debes examinar por lo menos 6 tipos de experiencias. Veamos. Familiares. ¿Qué aprendiste al crecer en tu familia? Educacionales. ¿Cuál fue tu materia favorita en la escuela? Vocacionales. ¿En cuál trabajo has sido más eficiente y cuál has disfrutado más? Espirituales. ¿Cuál ha sido tu momento más importante con Dios? Ministerial. ¿Cuándo has servido a Dios en el pasado? Dolorosas. ¿Qué has aprendido de los problemas, lesiones, aguijones y pruebas? Es esta última categoría, la de las experiencias dolorosas, la que Dios usa la mayoría de las veces para prepararte para su ministerio. Dios nunca desperdicia el dolor. De hecho, el ministerio más grandioso surgirá de tu dolor más grande. ¿Quién puede ministrar a los padres de un niño con el síndrome de Down, sino otra pareja que tenga un niño en la misma condición? ¿Quién puede ayudar mejor a un alcohólico a superarse que alguien que haya luchado contra ese demonio
y logró su libertad. ¿Qué mejor apoyo para una esposa cuyo esposo la dejó por un romance que el de una mujer que ya pasó por esa agonía? Dios intencionalmente permite que atravieses por experiencias dolorosas para equiparte para que ministres a otros. La Biblia dice: Él nos consuela en todos nuestros problemas, de manera que podamos consolar a otros. Cuando otros están en problemas, debemos estar dispuestos a darles a ellos el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Si realmente deseas ser usado por Dios, debes entender una verdad poderosa. Las experiencias que más te han dejado resentido y lastimado en la vida, las que has ocultado y has olvidado, son las que Dios quiere que uses para ayudar a otros. Ellas son tu ministerio. Para que Dios use tus experiencias dolorosas, debes estar dispuesto a compartirlas. Debes dejar de cubrirlas y honestamente admitir tus faltas, fallas y errores. Quizás haciendo esto hagas tu ministerio más efectivo. Las personas se animan más cuando les compartimos la manera en que la gracia de Dios nos ayudó en nuestra debilidad, más que jactarnos de nuestras fortalezas. Pablo entendió esta verdad, de manera que fue sincero acerca de su contienda con la depresión. Él admitió: Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si Pablo hubiese ocultado su experiencia de duda y depresión como un secreto, millones de personas nunca se habrían beneficiado de ella. Los antecedentes, solo si son compartidos, ayudan. Aldous Huxley dijo: La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que te pasa. ¿Qué harás con lo que has tenido que pasar? No deseches tu dolor, úsalo para ayudar a otros. Como ya hemos visto las 5 maneras en que Dios te ha formado para el servicio, espero que tengas un aprecio más profundo por la soberanía de Dios, y también una idea más clara de cómo te ha preparado para el propósito de servirle. Usar tu forma es el secreto para ambas cosas, la eficiencia y el cumplimiento del ministerio. Serás más efectivo cuando uses tus dones espirituales y tus habilidades en el área que tu corazón desea y en la manera que mejor exprese tu personalidad y experiencia. Mientras mejor te capacites y uses tus recursos, más exitoso serás. Pensando en mi propósito. Día 31. Punto de reflexión: nadie puede ser yo. Versículo para recordar: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pregunta para considerar: ¿lo que Dios me da, habilidades o experiencias personales, puedo ofrecerlas a mi iglesia? Día 32. Usa lo que Dios te ha dado. Por cuanto a nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente formadas y operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo. Sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Lo que eres es el don de Dios para ti. Lo que haces contigo mismo es el don tuyo para Dios. Proverbio danés. Dios merece lo mejor de ti. Dios merece lo mejor de ti. Él te formó con un propósito y espera que explotes al máximo lo que te ha dado. Él no quiere que envidies ni te preocupes de las habilidades que no posees, sino que te enfoques y uses los talentos que te ha dado.
Cuando intentas servir a Dios de maneras para las que no estás formado, es como meter un cubo a la fuerza dentro de un círculo. Es frustrante y produce resultados limitados. También es una pérdida de tu tiempo, de tu talento y de tu energía. La mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a Dios de acuerdo a tu forma, para lo cual debes descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y a disfrutarlos, de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión. Descubre tu forma. La Biblia dice, no actúes desconsideradamente, sino trata de encontrar y hacer lo que sea que el Señor quiere que hagas. No dejes que otro día se te vaya. Comienza a encontrar y clarificar lo que Dios quiere que seas y hazlo. Comienza evaluando tus dones y recursos. Tómate un tiempo. Mira honestamente en lo que eres bueno y en lo que no lo eres. Pablo aconsejó, trata de tener un estimado sano de tus capacidades. Haz una lista. Pregúntales a otras personas su opinión sincera. Diles que estás buscando la verdad y no cumplidos. Los dones espirituales y las habilidades naturales son siempre confirmados por otros. Si piensas que has sido dotado para ser maestro o cantante y otra persona no está de acuerdo contigo, ¿qué crees? Si quieres saber si tienes el don de liderazgo, pues mira sobre tus hombros. Si nadie te sigue, no eres un líder. Haz preguntas como estas. ¿Dónde he visto frutos en mi vida que otras personas puedan confirmarlos? ¿En qué he visto que soy exitoso? La evaluación de tus dones espirituales y los inventarios de tus habilidades pueden tener valor, pero son limitados en su utilidad. En primer lugar, están estandarizadas de manera que no cuentan dentro de tu singularidad. Segundo, no hay definición de los dones espirituales enlistados en la Biblia. De manera que cualquier definición es arbitraria y representa casi siempre un prejuicio denominacional. Otro problema es que mientras más maduro eres, más propenso estás a manifestar las características de cierto número de dones. Puedes estar sirviendo, enseñando o dando generosamente más allá de la madurez porque es tu don espiritual. La mejor manera de descubrir tus dones y habilidades es experimentando en las diferentes áreas de servicio. Yo pude haber tomado cientos de exámenes para determinar mis dones y habilidades cuando era joven y nunca haber descubierto que recibí el don de la enseñanza, porque nunca enseñé. Sucedió solo después de que comencé a aceptar oportunidades para hablar, que vi más resultados, recibí confirmación de otros y me di cuenta de que Dios me había dotado para que hiciera eso. Muchos libros llegan a descubrir este proceso al revés. Enseñan, descubre tu don espiritual para que conozcas qué ministerio se supone que tienes. Realmente esto opera de manera opuesta. Comienza sirviendo, experimenta en diferentes ministerios y descubrirás tus dones. Hasta que realmente no te involucres en el servicio, no sabrás para qué eres bueno. Tienes docenas de habilidades y dones escondidos que no sabes que los tienes porque nunca los has puesto a prueba. Así que te exhorto a que hagas cosas que nunca antes has hecho. No importa cuán viejo seas, te insto a que no dejes de experimentar. He conocido muchas personas que han descubierto talentos escondidos a sus 70 y 80 años. Conocí a una corredora de 90 años que ganó una carrera de 10 kilómetros sin descubrir que disfrutaba correr hasta que llegó a los 78 años de edad. No trates de encontrar tus dones antes de enrolarte a servir en algo. Simplemente empieza a servir ya. Descubre tus dones involucrándote en el ministerio. Intenta enseñar, dirigir, organizar, tocar un instrumento o trabajar con los jóvenes. Hasta que realmente no te involucres en el servicio, no sabrás para qué eres bueno. Si no funciona, llámalo experimento, no fracaso. Eventualmente descubrirás para qué eres bueno. Considera las oportunidades y la personalidad. Pablo aconsejó, haz una exploración cuidadosa de quién eres y el trabajo que estás haciendo, para que entonces te sumerjas en él. Otra vez, esto ayuda a recibir retroalimentación de quienes mejor te conocen. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente disfruto hacer? ¿Cuándo me siento vivo completamente?
¿Qué es lo que hago cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? ¿Prefiero servir en equipo o por mí mismo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Soy más pensador que perceptivo? ¿En qué disfruto más, compitiendo o cooperando? Etcétera. Examina tus antecedentes y extrae las lecciones que aprendiste. Revisa tu vida y piensa en cómo ha sido formada. Moisés les dijo a los israelitas: recuerden hoy lo que han aprendido acerca del Señor a través de sus experiencias con Él. Olvidar las experiencias no es bueno. Esta es una buena razón para mantener un diario espiritual. Pablo, preocupado por los creyentes de Galacia, no podía desaprovechar el dolor que ellos habían pasado, así que les dijo: ¿fueron todas sus experiencias desaprovechadas? Espero que no. Raras veces vemos el buen propósito de Dios en el dolor, el fracaso o la vergüenza mientras lo vivimos. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, le dijo: tú no sabes ahora lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Solo en retrospectiva entendemos cómo Dios usa los problemas para bien. Extraer las lecciones de tus experiencias toma tiempo. Te recomiendo que tomes un fin de semana completo para un retiro y hagas una revisión de tu vida en la que puedas hacer un alto para que veas cómo Dios ha trabajado en momentos decisivos en tu vida y consideres entonces cómo quiere que uses esas lecciones para ayudar a otros. Hay recursos que pueden ayudarte en esto. Acepta y disfruta tu forma. Dado que Dios conoce lo que es mejor para ti, deberías aceptar con gratitud cómo te hizo. La Biblia dice: ¿qué derechos tienes tú, un ser humano, para interrogar a Dios? La vasija no tiene derecho de decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste de esta forma? Sin duda, el alfarero puede hacer lo que quiera con la arcilla. Tu forma fue determinada soberanamente por Dios para su propósito, de manera que no debes resentirte o rechazarla. En vez de tratar de reformarla tú mismo para parecerte a alguien, deberías celebrar la forma única que Dios te dio. Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades especiales, lo que Él quiere que tengamos de su bodega rica en dones. Parte de aceptar tu forma es reconocer tus limitaciones. Nadie es bueno en todas las cosas, y ninguno es llamado a hacerlas todas. Cada uno tiene sus roles definidos. Pablo entendió que su llamado no era para llevar a cabo todas las cosas o complacer a cada uno, sino que se enfocó solo en el ministerio particular que Dios había formado para él. Por eso Pablo dijo: nuestra meta es estar dentro de los límites del plan de Dios para nosotros. La palabra límites se refiere al hecho de que Dios asigna a cada uno un área o campo de acción para el servicio. Tu forma determina tu especialidad. Cuando tratamos de ampliar demasiado nuestro ministerio, más allá del radio de acción para el que Dios nos ha formado, sufrimos estrés. Así como en una competencia, a cada corredor se le da un carril para que corra en él, individualmente debemos correr con paciencia la carrera particular que Dios ha puesto delante de nosotros. No tengas envidia de los corredores de la línea próxima a la tuya, solo enfócate en terminar tu carrera. Dios quiere que disfrutes usando la forma que te ha dado. La Biblia dice: asegúrate de hacer lo que debes, porque después disfrutarás la satisfacción personal de haber hecho tu trabajo bien y no necesitas compararte con cualquier otro. Satanás tratará de robarte el gozo del servicio en dos maneras: tentándote para que compares tu ministerio con el de otros y tentándote a conformar tu ministerio con las expectativas de los otros. Ambas son trampas mortales que te distraerán del servicio de la manera en que Dios quiere que lo sirvas. En el momento que pierdas el gozo en tu ministerio, comienza a considerar si una de estas tentaciones es la causa. La Biblia nos advierte que nunca nos comparemos con otros. Haz tu propio trabajo bien, para que entonces tengas de qué estar orgulloso, pero no te compares con otros. Hay dos razones por las que nunca debes comparar tu forma, tu ministerio o sus resultados con ningún otro. Primero, encontrarás siempre a alguien que parece estar haciendo mejor trabajo que el tuyo, y eso te desanimará. O hallarás siempre a alguien que parece que no es efectivo como tú, y eso te llenará de orgullo. Cualquiera de estas actitudes
te pondrán fuera de servicio y te robarán tu gozo. Pablo dice que es necio compararnos con otros. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. La Biblia, el mensaje, lo parafrasea así: en todas estas comparaciones, calificaciones y competencias, ellos pierden completamente el punto. Encontrarás personas que por no entender tu forma para ministrar te criticarán y tratarán de llevarte a lo que ellos piensan que debes hacer. Debes ignorarlos. Pablo tuvo que enfrentar críticos que malinterpretaron y difamaron su servicio. Su respuesta fue siempre la misma: evita las comparaciones, resiste las exageraciones y ve solo las recomendaciones de Dios. Una de las razones por las que Pablo fue grandemente usado por Dios fue porque rechazó ser distraído por la crítica o por la comparación de su ministerio con el de otros, o por enfrascarse en debates vanos acerca de su ministerio. Tal como John Bunyan lo dijo: si mi vida no tiene fruto, no importa quién me alabe, y si mi vida tiene fruto, no importa quién me critique. Mantente desarrollando tu forma. La parábola de los talentos nos enseña que Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que Él nos da. Debemos cultivar nuestros dones y habilidades, manteniendo nuestros corazones ardientes, creciendo nuestro carácter y personalidad, ampliando nuestras experiencias de manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio. Pablo les dijo a los filipenses: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Y le recordó a Timoteo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Si no ejercitas tus músculos, se debilitan y atrofian. De la misma manera, si no utilizas las habilidades y destrezas que Dios te ha dado, las perderás. Jesús enseñó la parábola de los talentos para enfatizar esta verdad. Refiriéndose al siervo que fracasó al usar su único talento, el dueño dijo: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Si no usas lo que se te ha dado, lo perderás. Usa la habilidad que ya tienes y Dios la aumentará. Pablo le dijo a Timoteo: asegúrate de usar las habilidades que Dios te ha dado. Ponlas a trabajar. Cualquiera de los dones que hayas recibido podrá crecer y desarrollarse mediante la práctica. Por ejemplo, nadie tiene el don de la enseñanza totalmente desarrollado, pero con estudio, retroalimentación y práctica, el buen maestro podrá convertirse en uno mejor, y con el tiempo crecerá y se convertirá en un maestro excelente. No te conformes con tener un don desarrollado a medias. Esfuérzate al máximo para aprender todo lo que puedas. Concéntrate en hacer lo mejor para Dios, trabajo del cual no te avergonzarás. Aprovecha cada oportunidad de entrenamiento para desarrollar tu forma y tus destrezas de servicio. En el cielo estaremos sirviendo a Dios para siempre, pero ahora mismo nos podemos preparar para el servicio eterno practicando aquí. Igual que los atletas que se preparan para las Olimpiadas, nos mantendremos entrenando para ese gran día. Ellos hacen esto por una medalla de oro que se deslustra y palidece. Tú vas detrás de una que es de oro eterno. Estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas. Pensando en mi propósito, día 32. Punto de reflexión: Dios merece lo mejor de mí. Versículo para recordar: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pregunta para considerar: ¿cómo puedo hacer mejor uso de lo que Dios me ha dado? Usted está escuchando Una vida con propósito de Rick Warren. Este es el final de este disco. Para la continuación del programa, pase al disco número 8.